Bueno, vamos entonces a trabajar. A ver, agrandemos aquí un poquito. Midamos ángulos internos en las figuras. Entonces primero nos proponen elaborar estas figuras en un geoplano. Un geoplano es una tabla que tiene unas puntillas, unos clavitos organizados de forma cuadricular. En este caso aquí el ejemplo nos muestra de 10 por 10 y con una bandita elástica, con un cauchito, se forman unas figuras como las que podemos ver acá. Cuando las figuras tienen lados inclinados, las instrucciones que se dan son instrucciones verbales. Entonces, inclinada, 3 arriba y 2 a la derecha. Instrucciones con flecha, entonces nos muestra que si esta es la posición inicial, debo recorrer 1, 2, 3 espacios arriba, inclinar hacia la derecha 1 y 2 posiciones. Y en el geoplano nos quedaría un segmento como el que estamos viendo acá. ¿Listo? Bueno, dice así. Siga las instrucciones y comparen las figuras que construyan en el geoplano con las de esta página. Entonces, inclinada, 2 posiciones hacia arriba y 2 hacia la derecha. Perdón, 4 hacia arriba y 2 hacia la derecha. Entonces, esa es la posición inicial. Recorremos 4 posiciones hacia arriba. Contemos 1, 2, 3 y 4. Y luego 2 posiciones hacia la derecha. 1 y 2. Entonces, como es una recta inclinada, nos queda este primer segmento que vemos aquí. Luego dicen, inclinada, 4 hacia abajo y 2 hacia la derecha. Entonces, si estamos aquí, voy a agrandar un poquito para que veamos mejor. Si estamos aquí, entonces recorremos 4 posiciones hacia abajo. 1, 2, 3 y 4. Luego 2 hacia la derecha. 1 y 2. Como es una recta inclinada, entonces se nos forma este segmento que tenemos aquí y quedamos en esta posición. Luego nos dicen, ahora recorra 4 posiciones a la izquierda. Entonces, si estoy aquí, cuento 4 posiciones a partir de aquí hacia la izquierda. 1, 2, 3 y 4. Entonces quedo en esta posición y se me forma este polígono que se llama triángulo de acuerdo a estas instrucciones que están acá. ¿Listo? Ahora miremoslo con flechas. Supongamos que esta es la posición inicial, que va a ser esta entonces. Vamos a recorrer 1, 2, 3 hacia arriba y un espacio hacia la derecha, entonces una recta inclinada. Entonces miremos cómo quedaría en el geoplano. Estamos aquí, contamos 1, 2, 3 espacios hacia arriba y un espacio inclinado hacia la derecha. Se nos forma este primer segmento. Luego nos dicen, desde donde la posición que quedó, recorra 1 y 2 espacios a la derecha. Entonces, si estamos aquí, recorremos 1 y 2 espacios hacia la derecha. Se nos forma este segmento que vemos acá. Luego dicen, desde donde usted quedó, recorra 1, 2, 3 espacios. Vamos a hacer una recta inclinada. Recorremos primero 3 espacios hacia abajo y luego 1 y 2 espacios hacia la derecha. ¿Listo? Entonces hacemos lo mismo. Estamos aquí, recorremos 1, 2, 3 espacios hacia abajo y luego inclinamos la recta 1 y 2 espacios hacia la derecha. Se nos forma este tercer segmento inclinado que vemos aquí. Por último nos dicen, desde la posición en que quedó, recorra 1, 2, 3, 4 y 5 espacios, pero hacia la izquierda. Entonces, si estamos aquí, empezamos a contar a partir del siguiente. 1, 2, 3, 4 y 5 espacios hacia la izquierda. Se nos forma este segmento que vemos acá. ¿Listo? Bien. Corramos la página y nos proponen lo siguiente. Dice, a partir de las instrucciones, di cuántos lados tiene la figura que vas a elaborar. Sigue las instrucciones y constrúyelas en el geoplano. Entonces nos muestran lo siguiente. Voy a volver más pequeñita la página. Dice así. Como no tenemos un geoplano, lo que vamos a hacer es que vamos a dibujar en el cuaderno un geoplano como el que yo tengo aquí. ¿Cómo lo dibujé? Pues haciendo 10 punticos en horizontal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 punticos dibujé en horizontal y también 10 punticos en vertical, haciendo una cuadrícula entonces de punticos, como la que vemos aquí. ¿Listo? Y ya con esto nos va a ser posible hacer las construcciones que estamos haciendo acá. Entonces la primera construcción yo les voy a mostrar cómo la hice. Entonces en la posición inicial nos dicen que recorramos sin inclinar una y dos posiciones. Entonces esta va a ser mi posición inicial, recorro una y dos posiciones, entonces quedo aquí. Luego nos dicen recorra una y dos, desde la posición en que quedo, recorra una y dos posiciones hacia la derecha. Entonces como quedé aquí, recorro una y dos posiciones hacia la derecha, quedo aquí. Luego nos dicen, desde donde quedó, recorra una y dos posiciones hacia arriba. Entonces recorro una y dos posiciones hacia arriba y quedo acá. Luego nos dicen, desde donde quedó, recorra una y dos posiciones hacia la derecha. Quedé aquí, entonces cuento una y dos posiciones hacia la derecha. Luego dicen, desde donde quedó, recorra una, dos, 3 y 4 posiciones hacia hacia abajo. Entonces quedé aquí, recorro 1, 2, 3, 4 posiciones hacia abajo y quedo aquí. Luego la indicación es la siguiente, desde el punto en que quedo, recorra 1, 2, 3 y 4 posiciones hacia la izquierda. Entonces si estoy aquí, cuento 1, 2, 3, 4 posiciones a la izquierda y retorno a la posición inicial. Pero entonces como la pregunta es ¿cuántos lados tiene la figura? Entonces yo cuento cuántos segmentos se me formaron. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces esta figura tiene 6 lados. Entonces, teniendo en cuenta lo que yo les acabo de mostrar, ustedes van a formar la siguiente figura. ¿Listo? Entonces, eso les queda entonces como tarea. ¿Listo? Bien, vamos entonces a la siguiente página de la guía. Esa es la página 8. Ah, sí. Bueno, miremos entonces. Listo, ya. Bueno, entonces aquí nos dan unas instrucciones. Voy a agrandar un poquito la página para poder ver. Aquí nos dicen lo siguiente. Dicen, hagamos recorridos. En esta guía trabajaremos sobre una hoja de papel en lugar del geoplano para hacer recorridos con lados inclinados. En este caso utilizaremos el transportador para medir la amplitud de los grados. Entonces aquí hay una tortuguita que nos va a indicar la posición inicial. En este caso la cabecita es para arriba, entonces ustedes deben empezar avanzando hacia arriba. En este caso, en el segundo punto dice que la posición inicial de la tortuguita tiene la cabeza apuntando hacia la derecha. Entonces ustedes empiezan avanzando hacia la derecha. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí, permítame, yo borro esto que estaba yo dibujando. Aquí ustedes deben utilizar el transportador. Entonces, para que lo empiecen a hacer, perdón un momentico, ustedes tienen que tener en cuenta que el transportador, espérense un momentico, borro acá, el transportador ustedes lo deben saber manejar y utilizar correctamente. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a las instrucciones que ustedes les den, ustedes deben de tener en cuenta una cosa, y es que el transportador siempre tiene un punto central. ¿Listo? Depende de cómo les indiquen, si les indican de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Si les indican de derecha a izquierda, entonces la posición en que ustedes van a medir es de esta manera, que es de derecha a izquierda. Pero si les indican que es de izquierda a derecha, entonces la forma en que ustedes van a medir es esta, iniciando desde la izquierda, recorriendo hacia la derecha. Todos los transportadores tienen dos maneras de medir. Entonces, normalmente el que está en la parte de afuera va de derecha a izquierda. ¿Sí están viendo? Y el que va por dentro, ¿sí? Va de izquierda a derecha.
¿sí? Entonces depende de cómo les indique. ¿Listo? Entonces eso para que lo tengan en cuenta, en las indicaciones que les van a dar acá y puedan hacer esta construcción que se está mencionando aquí y que se está mencionando acá. ¿Listo? Bien, avancemos entonces al siguiente punto. Perdón, aquí en la manito. Al siguiente punto dice lo siguiente. Dice, escribe las instrucciones que debe hacer la tortuga para efectuar el trazo que se muestra. Recuerda que en cada figura se muestra la posición inicial. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a agrandar aquí para que podamos ver la figura que nos está mostrando la tortuga. Entonces aquí, por ejemplo, voy a resaltar aquí la posición inicial de la tortuga. Entonces, si ustedes se fijan, ella está empezando su recorrido con la cabecita mirando hacia la derecha. ¿Cierto que sí? Entonces, como ella está mirando hacia la derecha, a ella le tocaría girar primero de derecha a izquierda. ¿Sí? Ella está mirando hacia acá. Entonces, ella tendría que girar hacia la izquierda, derecha a izquierda. Entonces, para eso vamos a utilizar el transportador. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar este transportador, lo vamos a ubicar aquí en la posición inicial y vamos a mirar cuál fue el giro que hizo la tortuga para quedar en línea con la figura que estamos trazando. ¿Listo? Pero bueno, este transportador está como muy grande. Vamos a ver si lo podemos achicar un poquito. ¿Será que se puede reducir? No parece que se pudiera reducir. Entonces nos toca es agrandar, pero la imagen. Se nos agranda también el transportador. Achiquemos la imagen. Este transportador. Un poquito más grande. Ahí alcanzamos a ver el transportador. Bueno, entonces vamos a medir cuánto es el giro que tiene que hacer la tortuga para coincidir con los 3 centímetros. ¿Listo? Entonces, para guiarnos, vamos a hacer como hacemos una regla aquí para guiarnos. ¿Dónde está la regla? Acá vamos a poner esta regla que vamos a girar un poquito acá. A ver. Giremosla que quede lo más recta posible. Vamos a ver. Aquí nos faltó un tricito. Listo. Ahora sí. Hacemos coincidir la regla aquí. Entonces, si ustedes se fijan, miren la regla. El giro que hizo la tortuga inicia desde aquí. Voy a hacer con el resaltador. Ella inicia desde aquí, desde la posición 0. Recorre 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 grados. Debe girar hacia la izquierda. ¿Sí ven? Ese es el giro que hace la tortuga para ella poder quedar en esa posición y empezar a formar la figura. ¿Listo? Entonces vamos a quitar ahora sí la regla, la ponemos a un lado y el transportador lo ponemos a un lado. Podemos ponerlo por acá. Bueno, ¿listo? Entonces la instrucción, ¿cuál sería? La primera instrucción sería, voy a escribirla por acá. Entonces, girar 90 grados a la izquierda. ¿Listo? Bueno, ¿cuál instrucción habría que hacer? Bueno, hagámosle por aquí. Otra instrucción. Entonces, bueno, ella ya giró 90 grados, pero entonces aquí nos están diciendo que ella recorre 3 centímetros. Entonces, esa sería la siguiente instrucción, ¿cierto? Entonces, avanza
3 centímetros hacia dónde, hacia arriba, ¿cierto? Arriba. ¿Listo? Bueno, entonces teniendo en cuenta que ella avanza 3 centímetros, la tortuga quedaría aquí. ¿Listo? Como ella quedó aquí, entonces ella tiene que avanzar otra vez 3 centímetros. Pero ¿hacia dónde tiene que avanzar esos 3 centímetros? Los tiene que avanzar, borro aquí, los tiene que avanzar hacia dónde. Está aquí y va a avanzar hacia acá. Entonces avanza 3 centímetros hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces esa sería la siguiente instrucción. Avanza 3 centímetros a la izquierda. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces la tortuga quedaría, avanzó 3 centímetros, quedaría acá, ¿cierto? Entonces ella está mirando, estaría mirando hacia la izquierda. Entonces ella tendría que hacer nuevamente un giro, ¿cierto? Porque miren, ella está, aquí les voy a dibujar, ella quedó mirando hacia la izquierda, más o menos, pero entonces ella tendría que hacer un giro para quedar en esta posición de acá. ¿Listo? Entonces aquí nuevamente vamos a usar el transportador. ¿Listo? Entonces lo vamos a poner aquí en esta posición. Vamos a mover el transportador en posición 0. Aquí. ¿Sí? Vamos a marcar los puntos de referencia. Este es el centro. Este es el punto 0. Y vamos a recorrer de tal manera que coincidamos con, voy a marcar aquí este otro punto de referencia que es el que coincide con el otro lado que tenemos que marcar, ¿sí? Entonces vamos a contar 10, aquí con el apuntador, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Entonces para que nos coincida con este segmento, la tortuga debe girar 90 grados. ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda. Estamos girando hacia la izquierda. ¿Listo? Bien, entonces vamos a poner la siguiente instrucción. Ay, le hundí algo que se me perdió lo que estaba haciendo. Allá. Vamos a hacer la instrucción. Acá. Aquí. ¿Listo? Entonces vamos a poner gira 90 grados a la izquierda. ¿Listo? Entonces giramos, quitemos este aquí. Y entonces ahora sí giramos 90 grados hasta acá. Pero no sabemos cuánto hay que recorrer. Entonces aquí nos están indicando que hay que recorrer 3 centímetros. Entonces esa sería la siguiente instrucción. Vamos a ponerla por acá. Vamos a ponerla por acá porque no nos queda más espacio. Ah, bueno, pongamos más pequeña la pantalla. Esa sería la instrucción 1. ¿Será que la podemos mover? A ver si podemos mover esa instrucción. Sí. Corrámosla para acá. Dejémosla así larguita. Eso, ahí vamos acomodando esto. Así queda organizadita. ¿Listo?
Listo, entonces la otra indicación sería, bueno, perdón, aquí se me olvidaba acomodar esta. Esta no me deja moverla. Creo que la voy a borrar para volverla a dibujar acá. Se me combina con la otra. Listo. Entonces aquí era gira 90 grados a la izquierda. A ver si le acomodamos acá. Listo. Ahora la otra instrucción era recorre 3 centímetros, ¿cierto? Ay, otra vez, no sé qué le hundí. La otra instrucción era avanza 3 centímetros. ¿Hacia dónde? Pues hacia abajo, ¿no? Abajo. Listo. Listo. Entonces, de acuerdo a esa instrucción, quedamos en esta posición. ¿Listo? Entonces, ahora sí, como ella está mirando hacia abajo, volvemos a medir con el transportador cuántos grados tendría que girar. ¿Listo? Entonces, bueno, más o menos la posición de ella queda aquí. Tendría que girar hacia allá, hacia la izquierda, para volver a quedar aquí en la posición inicial. Entonces, contaríamos cuánto sería que tendría que girar. Entonces, aquí más o menos contamos. Bueno, ese transportador está mal acomodado. Aquí lo movemos para medir cuánto tiene que recorrer. Entonces, bueno, vamos a contar. Desde aquí sería 0, 10, a ver, contemos aquí. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 para coincidir con esta posición final. ¿Sí? Entonces, la última instrucción sería gira otros 90 grados hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces, vamos a poner aquí. Gira 90 grados algo le hundí acá, ¿dónde está? Gira 90 grados a la izquierda. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, entonces vamos a suponer que ya giró. Entonces nos falta entonces el último recorrido, que serían 3 centímetros, ¿verdad? Entonces esa sería la última instrucción que tendríamos que dar. Entonces volvamos a dar esa última instrucción. Vamos a ver si no se me va la pantalla. Avanza 3 centímetros. ¿Hacia dónde? Pues sería hacia la derecha. ¿Listo?
acomodemos aquí para que quede lo más ordenado posible. Vamos a ver si no se me va la pantalla. Listo. Listo. Listo, entonces eso sería todo. Entonces voy a borrar entonces estos dibujitos que hice acá para que no nos vamos a confundir. Pero esa es la idea, que ustedes con el transportador y con la regla midan los grados que gira la tortuga y pues ahí ya les están dando las distancias que ella recorre. ¿Listo? Entonces lo que ustedes tienen que hacer simplemente es decir cuáles son las indicaciones que se le deben dar a la tortuga para que ella pueda hacer su recorrido. ¿Listo? ¿Listo? Entonces esas mismas instrucciones ustedes las van a hacer con esta figura que está acá. En este caso, en el punto número 5, ya no debemos hacer instrucciones, sino que debemos medir la amplitud de los ángulos. ¿Listo? Entonces, para eso también vamos a necesitar del transportador. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? A ver si puedo sacar otra vez otro transportador porque el que tenía se me perdió. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Podemos empezar aquí a medir la posición, el centro, la puntica de esta figura como la posición inicial. ¿Listo? Y vamos lo primero que vamos a medir lo hacemos coincidir con el 0. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, aquí está coincidiendo con la posición 0. Esto está coincidiendo con el centro. Entonces, yo voy a medir cuántos grados tiene de amplitud este primer ángulo que está acá. Entonces, si ustedes se fijan, vamos a contar desde aquí. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Hagamos espérense, voy a hacer un truquito que nos va a servir para medir con exactitud la amplitud de este ángulo. Y es usar la regla. ¿Listo? Entonces esta regla la voy a acomodar. La voy a girar, quiero girarla. Eso. La voy a girar de tal manera que me coincida con esta. Sí, ya me coincide. Aproximadamente, le falta un bolito. Bueno, ahí aproximadamente. Entonces, ¿para qué voy a hacer? ¿Para qué voy a poner esta reglita aquí? Para ampliar este segmento de tal manera que me sea posible medirlo de manera exacta con el transportador. Ya vamos a ver de qué manera me va a permitir medirlo de una manera más exacta. ¿Sí? Entonces estamos aquí. Entonces vamos a medir. ¿Listo? Entonces miren. Desde aquí sería la posición 0, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 60, 70, 80, 90. Más o menos me da 100 y la mitad es 100, o sea, 105. ¿Sí? Entonces aquí me va a permitir observar, porque es que miren, yo quedaba aquí, no sabía con exactitud cuánto medía, pero si nos fijamos aquí, ya voy a poner con un resaltador, con un lapicito, aquí voy a poner el puntico donde me da esa línea con color rojo para que se vea mejor. ¿Sí? Entonces aquí yo ya sé que la amplitud de ese ángulo, en este caso, es de 105, porque queda justo en la mitad, 105 grados. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a quitar aquí mi transportador y voy a señalar que este ángulo tiene de amplitud 100. Ay, mi
105 grados de amplitud. ¿Listo? Vamos a medir entonces ahora la otra figura. Entonces saquemos otra regla. Ah, no, por acá estaba la regla. Por acá está la regla perdida. No la puedo sujetar. A ver si la puedo coger. Listo. Vamos entonces a girar la regla. A ver si la puedo hacer coincidir. Un poquito. Falta otro poquito. Ya. Bueno, le falta un poquitico. Creo que ahora sí. Bueno, aproximadamente, no tiene que ser tan exacto aquí. Voy a trazar esta línea que me va a servir de guía. Ay, se me desvió. Desde aquí se me zafa. Listo. Ya. ¿Listo? Y ahora sí, con el transportador ya puedo medir. Ya puedo medir. Entonces voy a girar acá. Pongámoslo en la posición inicial, en el centro del transportador. Lo moví, quería girarlo. Giro aquí mi transportador para que el primer segmento me coincida con 0. ¿Listo? Y empiezo a medir. ¿Listo? Ah, pero entonces me quedó al revés el transportador. ¿Cómo hago entonces? Sí, porque es el ángulo interno. Yo iba a medir era el ángulo externo. Entonces, bueno, la rayita entonces la tengo que estirar, pero al otro lado. Estiremos la rayita de este segmento, pero entonces para el otro lado. ¿Listo? Bueno, ahora sí quitemos esta regla y pongamos ahora sí nuevamente el transportador aquí. Listo. Ahora sí, ya se nos va a facilitar un poco las cosas. Entonces, aquí coincide el primer segmento en la posición 0. Aquí les voy a mostrar. Este primer segmento debe coincidir con la posición 0. Y desde aquí empiezo a medir 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. ¿Sí ven? 110 coincide con el segundo segmento. Entonces aproximadamente este segundo ángulo mide 110 grados. Entonces quitemos esto de aquí y señalemos entonces con el lápiz que este ángulo mide 110 grados. ¿Listo? De esa misma manera vamos a medir la amplitud de la segunda figura. ¿Listo? Borremos acá. Bueno, eso no importa porque esta no nos va a interferir con la de acá. Solamente borremos este pedacito y este pedacito. ¿Listo? Bien, entonces dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Mide la amplitud de los ángulos internos de los triángulos. Calcula la suma de los ángulos internos de cada uno de los triángulos. Entonces, aquí, ¿qué hay que hacer? De la misma manera que medimos los ángulos que nos estaban indicando en el ejercicio anterior, vamos a medir la amplitud de estos ángulos. Pero al final, entonces, lo que tenemos que hacer es sumar la medida de esos ángulos internos en cada uno de los triángulos. ¿Listo? Sumar la medida de los ángulos internos de cada uno de los triángulos. ¿Listo? Entonces ese ejercicio lo vamos a hacer con este triángulo y con este otro triángulo. ¿Listo? Ese ejercicio es muy fácil. Solamente medir con el transportador y luego sumar
las medidas de los 3 triángulos en cada caso. Bien, pasemos acá. Dice así, construye 2 triángulos donde uno tiene lados de longitudes de 10, 8 y 15 centímetros y el otro tiene 20, 16 y 30 centímetros. Es posible que los ángulos del primero sean iguales a los del segundo y que la suma sea del mismo valor. Entonces tendríamos que hacer esa construcción para poder comparar. Vamos a poner más pequeña la página, a ver. Listo. A ver si podemos hacer esa construcción acá. Construye 2 triángulos. Bueno, espérense a ver si puedo quitar uno de estos. Tengo varias reglas aquí. A ver, quitemos esta. Tengo un transportador aquí sobrando. Otro transportador acá sobrando. Otra regla. Listo. Borremos estos punticos. Listo. Por acá. Listo. Ahora sí, nos dicen lo siguiente. Construye 2 triángulos. Uno que tenga longitudes de 10 centímetros, 8 centímetros y 15 centímetros. Bueno, entonces siempre que vamos a construir un triángulo debemos empezar con la medida más grande. En este caso la medida más grande son 15 centímetros. Entonces vamos a usar la regla para eso. ¿Listo? La reglita. Vamos a dibujar por aquí una posición inicial que nos va a servir de guía. ¡Ay! ¿Listo? Entonces, apenas no nos alcanzó por acá la regla, no importa, ahora movemos la pantalla y ya. Listo, acomodemos aquí, giremos esta regla. Pero qué bien, porque si nos coincide 1 centímetro con la medida de cada cuadrito. Entonces, bueno, ahí no nos vamos a perder. 15 centímetros. Trazamos el primer segmento. Listo. Y ahora nos dicen que un lado tiene 8 y el otro 10. ¿Listo? ¿Cómo vamos a hacer para que nos coincida? Vamos a utilizar una herramienta. Vamos a ver si la podemos sacar acá. Creo que brújula. Ese es el compás, si no estoy mal. Vamos a ver si lo podemos usar. Este compás nos va a permitir medir el siguiente segmento. ¿Listo? Entonces lo vamos a poner aquí. Y vamos a ampliar, vamos a ver si lo podemos ampliar, 10 centímetros. Ahí, 10 centímetros. Y ahora vamos a girar. Ahí, lo moví. ¿Cómo hago para girarlo? Aquí. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces movamos la página. Este pedacito mide 10. Ahora me voy a dibujar el otro segmento que mide 8 centímetros. Para eso voy a coger este compás, lo voy a mover acá hasta el otro extremo. Lo voy a situar aquí y voy a medir 8 centímetros. ¿Listo? Justamente aquí me queda. Y ahora sí voy a girar este compás. ¿Listo? Bien, y allí donde se intersectan voy a dibujar un puntico. ¿Listo? Aquí donde voy a hacerlo de otro color para que lo podamos observar mejor. Aquí
este primer puntico y este primer puntico. ¿Listo? Y ahora quitemos este compás. Y ahora con la regla, bueno, no voy a sacar más reglas. Con la regla voy a girar y voy a trazar mi segmento que mide 10 centímetros. Lo voy a trazar hasta el punto de intersección. Y ahora voy a girar otra vez la regla. La voy a poner acá como posición inicial. La voy a girar. Espérense que estoy con la manito. Aquí la voy a hacer coincidir los 8 centímetros. ¿Listo? Aquí me pasé un poquito, entonces borro. Listo, perfecto. Y ya de esta manera he construido un triángulo cuyo primer lado me mide, el más grande que es el de abajo, me mide 15 centímetros. Voy a hacerlo con texto para que me quede más fácil. El segundo lado entonces me mide 10 centímetros. Y el último lado me mide 8 centímetros. ¿Listo? Listo. Entonces, para elaborar un triángulo solamente utilizamos un compás. Borremos este que quedó feito. Pongámoslo con texto para que se vea mejor. 15 centímetros. ¿Listo? 15 centímetros. Entonces, con el compás, ya saben, bueno, aquí se aparece como brújula. Acordémonos, entonces la puntica, el chucito, siempre lo debemos poner en la posición que vamos a tomar como centro de giro. Ampliamos, abrimos la patica del compás de acuerdo a la distancia del lado que queremos medir. Entonces el segundo lado, como era 10, por eso fue que lo abrimos hasta el 10. Y trazamos un arquito. ¿Listo? Trazamos el arquito para que nos garantizara que esta distancia que hay desde este punto inicial hasta acá mida exactamente 10. ¿Listo? Pero el segmento no se traza sino hasta cuando trazamos un segundo arco que mida 8 centímetros. Entonces ese compás lo situamos en el otro extremo del segmento inicial que hicimos y lo cerramos. En este caso tendríamos que cerrarlo hasta 8 centímetros, que es el lado final. ¿Listo? Entonces allí ya empezamos a trazar el segundo arquito. Bueno, aquí no me quedó del todo exacto. Trazamos el segundo arquito. Y donde se unen esos dos arcos, ya sabemos que ahí es donde vamos a trazar el primer segmento que mide 10 y el segundo segmento que mide 8. ¿Listo? Entonces, de esa manera es que se dibujan un triángulo de acuerdo a esas instrucciones. Bueno, hagamos el otro para que podamos hacer la comparación. Bueno, no porque ya se nos está demorando mucho tiempo acá. Entonces, aquí nos plantean una pregunta. Entonces, de la misma manera vamos a trazar otro triángulo que tenga 20 centímetros, ese es el primer segmento que se traza. 16 centímetros, no, mentiras, el primer segmento sería el de 30 centímetros, luego el de 20, luego el de 16. Es posible que los ángulos del primero, a ver, miremos acá, es posible que los ángulos del primero sean iguales, le corro un poquito,
del primero sean iguales a los del segundo y que la suma sea del mismo valor? Entonces, aquí que nos están preguntando, ¿será que el tamaño del triángulo incide o interfiere en los tamaños de los ángulos? ¿Será que hay una relación entre el tamaño del polígono del triángulo con la amplitud de los ángulos, o son medidas que no tienen nada, no dependen la una de la otra? ¿Listo? Entonces, eso ustedes lo deben elaborar, construir ustedes mismos para que se den cuenta si efectivamente los ángulos pueden llegar a ser iguales e incluso sumar el mismo valor a pesar de que un triángulo sea más grande o más pequeño que el otro. Pero entonces eso ustedes lo deben descubrir por medio de la construcción del segundo triángulo y la medición de sus ángulos. ¿Listo? Bueno, entonces pasemos al segundo punto. Agrandemos otra vez acá. Dice así. Dibujen en sus cuadernos dos cuadriláteros distintos, midan los ángulos internos y calculen la suma de esos ángulos. Entonces ustedes tienen la libertad de dibujar dos cuadriláteros distintos, miden los ángulos internos y calculen la suma de esos cuadriláteros. ¿Listo? Entonces voy a hacer un dibujito aquí súper rápido. Entonces supongamos que yo hago este cuadrilátero, ¿sí? Aquí hice uno pequeño y aquí voy a hacer uno grande. Listo. Si yo dibujo esto aquí, voy a hacerlo así rapidito. No, creo que voy a usar una regla para que se vea, se pueda observar mejor. Voy a hacer este cuadrilátero aquí. Lo voy a hacer con la regla para que ustedes puedan observar mejor. Entonces construyo aquí. Ay, perdón. Borremos que me quedó feito. Hagamos de una vez este de acá. ¿Listo? Movamos la regla. Ay, Señor bendito. Listo. Ahora hagamos los lados de abajo. Queda un poquito inclinada, a ver si la logro acomodar, creo que por ahí. Ay, espérense, que no me quedó igualito. Aquí borremos porque aquí cometimos, bueno, no importa porque son cuadriláteros, no tienen que ser cuadrados. Una cosa es cuadrilátero, otra cosa es cuadrado. ¿Listo? Esto es un cuadrilátero, este es otro cuadrilátero.
¿Listo? Bueno, entonces quitemos esta regla de aquí, que nos está estorbando. Entonces, fíjense lo que a mí me están indicando que debo hacer. Debo medir los ángulos internos y calcular la suma, ¿sí? Entonces voy a cambiar aquí de color. ¿Cómo así los ángulos internos? Este ángulo, cambiémoslo de color. Este ángulo, este ángulo, este ángulo y este ángulo lo tengo que medir, ¿sí? Y calcular la suma. Y luego debo medir este ángulo, este ángulo, este ángulo y este ángulo y calcular la suma, ¿sí? Y mirar si son iguales o diferentes y si interfiere el hecho de que este sea más pequeñito que este cuadrilátero. ¿Será que el tamaño interfiere en la medida de los ángulos? ¿Listo? Eso es lo que tenemos que comparar y poder determinar. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿en qué página estamos? Creo que estamos en la página 8. Sí, creo que sí. Bueno, lo comprobemos a ver. Así es, en la página 8. Entonces vamos a la página 9. ¿Listo? Listo, listo, listo. Esta es la página 9, entonces vamos a agrandarla un poquito. Dice, mido los ángulos, la suma da 360 grados. El mínimo posible de triángulos que puedo hacer son 2. A ver, ¿por qué? Esta será de la continuación de la página acá. Esta es la 8 y esta es la 9. Bueno, esta es la conclusión que están haciendo aquí. Aquí ya lo resolvieron, ¿sí? Entonces aquí construyeron dos cuadriláteros. Entonces aquí la suma de los ángulos les dio 360 grados. Y acá también la medida de dos triángulos, la medida de los ángulos de un triángulo, como es la mitad de un cuadrilátero, da 180. Pero si es un cuadrilátero, pues la medida va a ser 360. ¿Listo? Bueno, continuemos entonces con el siguiente tema que aparece aquí en la guía. Si es la página 9, sí, así. Continuamos con lo que dice aquí en la guía. Dice lo siguiente. Consigue un transportador y una regla. Mide los ángulos internos y las longitudes de los lados de las figuras dadas. ¿Listo? Entonces ya sabemos cómo medir estas figuras y cómo medir los lados. ¿Listo? Entonces ya sabemos que con el transportador, de acuerdo a los ejemplos que vimos arriba, solamente debemos hacer coincidir el punto inicial con el centro y el segmento, el segmento que vamos a medir, pues entonces lo hacemos coincidir con el transportador. ¿Listo? Clasificación, bueno. Pero entonces hay que medir y de acuerdo a eso, bueno, aquí nos dicen una información importante. Dice, a las figuras que son cerradas y formadas por segmentos de recta, se les denomina polígonos. Entonces, este y este son polígonos. ¿Listo? Aquí hay una clasificación de los polígonos. ¿Listo? Entonces, de acuerdo al número de lados, aquí les voy a mostrar, reciben un nombre y hay unas raíces griegas que nos permiten identificar esos polígonos. Entonces, si tiene 3 lados, se llama triángulo, la raíz griega es tri. Si tiene 4 lados, entonces es un cuadrilátero, la raíz griega es cuadri. Si tiene 5 lados, se llama pentágono, la raíz griega es penta. Y así sucesivamente. Continuemos entonces con la página 10. Agrandémosla un poquito para seguir observando la clasificación de los polígonos.
Si tiene 6, entonces se llama hexágono y la raíz griega es hexa. Si tiene 7, heptágono, la raíz griega hepta. Si tiene 8, es un octágono, la raíz griega es octa. Si tiene 9, es un eneágono y la raíz griega es na. Si tiene 10 lados, es un decágono y la raíz griega es deca. Si tiene 11 lados, es un endecágono y la raíz griega es endeca. Si tiene 12, es dodecágono y la raíz griega es dodeca, que significa 12. ¿Listo? La mayoría de los nombres de los polígonos tienen raíces griegas. Los polígonos, poli significa mucho, gonos, que significa ángulos. ¿Listo? Número 2. Construye los polígonos que se indican. Un hexágono con todos sus lados de la misma longitud. Entonces, teniendo en cuenta la explicación anterior, si me están diciendo que es un hexágono, es porque tiene 6 lados. Luego, un decágono. Entonces, deca se refiere a un polígono que tiene 10 lados. Endecágono, entonces es un polígono que debe tener entonces 11 lados. ¿Listo? Parece que aquí cuando dibujé eso le borré el 1. Entonces ya sabemos que debe ser una figura cerrada con segmentos rectos que tenga, en este caso, 11 lados. ¿Listo? Bueno, continuemos con la siguiente información. Dice así: clasificación de los polígonos. Dice: polígono equilátero tienen todos sus lados de la misma longitud. No equilátero es que algunos polígonos son más grandes que otros, o sea, no son del mismo tamaño. Según la amplitud de sus ángulos internos. Entonces, convexo, cuando los ángulos internos miden, cuando ninguno de sus ángulos internos mide más de 180 grados, o sea, por debajo de 180, ¿sí? Y un polígono cóncavo, tiene al menos un ángulo interno que mide más de 180 grados. Entonces, si usted mira este ángulo interno de acá, él mide 232 grados. Entonces, este es un polígono cóncavo. Convexo porque ninguno de sus ángulos internos mide más de 180 grados. Y un polígono cóncavo porque al menos uno de sus ángulos internos mide más de 180 grados. ¿Listo? Bueno, vamos a la página 11. Agrandemos la página. Listo. También hay una clasificación por ángulos que nos habla acerca de que todos sus ángulos internos tienen la misma medida. Entonces, un polígono equiángulo es donde todos sus ángulos internos tienen la misma medida, como por ejemplo en este rectángulo que vemos acá, pues todos los ángulos son de 90 grados, es un polígono equiángulo. Polígono no equiángulo, pues que tiene al menos un ángulo interno con una medida diferente. Entonces por ejemplo, mide 79, 72 y 29. Entonces es un polígono no equiángulo. Punto número 3. Construyan los polígonos que se indican a continuación. Entonces aquí nos dicen un hexágono, o sea que tenga 6 lados y que esos 6 lados sean equiláteros y equiángulos, o sea que los ángulos midan igual, los lados midan igual y que tenga 6 lados. Acá, un pentágono cóncavo y no equilátero. Entonces, si a mí me dicen que es un pentágono, me están hablando de que ese polígono debe tener 5 lados. Si es cóncavo, es que debe tener un ángulo interno que mida más de 180 grados. Y no equilátero es que al menos uno de los lados de ese polígono tenga una medida diferente. ¿Listo? Asimismo vamos a hacer con un heptágono no equilátero, convexo y equilátero. Es heptágono, recordemos que tiene
7 lados no equiángulos, o sea que sus ángulos no pueden ser iguales. Convexo quiere decir que sus ángulos internos deben medir menos de 180 grados. Y equilátero, pues que la longitud de sus lados debe ser igual. Acá nos piden un cuadrilátero que sea equilátero, o sea, un polígono que tenga 4 lados y que esos 4 lados sean iguales. ¿Listo? Midan la misma longitud. ¿Listo? Bueno, continuemos acá con la información. Dice lo siguiente. Existen otras formas de clasificar polígonos cuando se unen los criterios estudiados. Un polígono irregular es un polígono no equilátero o no equiángulo. O sea, los lados del polígono no son iguales y sus ángulos tampoco son de la misma medida. El polígono regular es un polígono equilátero y equiángulo, o sea, los lados tienen la misma longitud y los ángulos tienen la misma medida de la amplitud. ¿Listo? Número 4. Dibujen los siguientes polígonos de acuerdo a las condiciones dadas. Un pentágono que todos sus ángulos internos sean iguales. Entonces, si me están hablando de un pentágono, es porque ese polígono tiene 5 lados y todos sus ángulos internos deben ser iguales. Luego vamos a dibujar un cuadrilátero. Cuadrilátero ya sabemos que es un polígono que tiene 4 lados. Que sea equiángulo, o sea, sus 4 ángulos deben medir la misma amplitud. Luego vamos a dibujar un hexágono, o sea, un polígono que tenga 6 lados, que sea equiángulo, o sea, los ángulos deben medir lo mismo, pero que no sea equilátero, o sea, sus lados deben tener diferente longitud. ¿Listo? Otro criterio de clasificación de triángulos. También se clasifican los triángulos utilizando el criterio de la amplitud de sus ángulos internos. Entonces, hay triángulos que son acutángulos, donde todos sus ángulos internos son agudos. Recordemos que los ángulos agudos son los que miden menos de 90 grados. Triángulo rectángulo es un ángulo interno, tiene un ángulo interno que es rectángulo, o sea, que mide exactamente 90 grados. Triángulos obtusángulos es un ángulo interno que es obtuso, es decir, que mide más de 90 grados. ¿Listo? Entonces aquí nos recuerda que es un ángulo recto, el que mide 90, agudo, el que mide menos de 90 y obtuso, el que mide más de 90 grados. ¿Listo? Vamos entonces con la página 12. Creo que esta ya no es de matemáticas. No. ¿Listo? Entonces hasta aquí tenemos entonces el trabajo de hoy. Muchas gracias.